Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a realizar el trabajo práctico número 6 que se encuentra en la plataforma y se llama El sonido del éxito. En este trabajo el tema es edición de tablas, cálculos básicos y creación de gráficos. Cuando nosotros vayamos a la parte de consignas, nos sale el punto número 1 es abrir el Excel TP6, el sonido del éxito, al cual yo lo tengo acá abierto. Y nos vamos a encontrar con distintas partes y consignas para ir realizando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo nos dice, punto número 2, colocar en la celda celeste el nombre y apellido en fuente Arial, tamaño 12, estilo negrita. ¿Qué sería esto? Venimos acá a esta celda, que es donde dice nombre y apellido, que es el color celeste, y van a colocar precisamente nombre y apellido de cada uno de los integrantes del grupo. En mi caso podría ser Iván Furlani, o colocan el nombre de ustedes. Yo acá voy a colocar nombre y apellido. Ustedes van a escribir su nombre y nos pide que esté en fuente Arial, tamaño 12, estilo negrita, ¿sí? Entonces lo colocamos y ahí va a quedar su nombre puesto para que puedan continuar con la tarea. Un consejo que les doy: cada vez que vayamos a avanzar ahora en el trabajo, vamos a apretar guardar. ¿Por qué motivo? Vamos a guardar el archivo cada vez que lo hagamos para que no tengamos problemas de que si la computadora se traba, no perdamos la tarea, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Después nos dice el punto número 2, punto número 3. En la celda de color rojo, colocar el siguiente título: El sonido del éxito, los artistas que dominan el streaming mundial. Y hay que cambiar la fuente: Britannic Bold, tamaño 22, color azul. Entonces yo voy a... Pueden escribirlo o si directamente quieren pueden copiar este texto. Vamos a copiarlo. Y vamos a venir acá. Dice que en la celda roja. Recuerden que para yo poder copiar y pegar el texto en la celda roja tengo que venir acá. Voy a poner pegar. Le doy enter. Y me dice que lo coloque al texto, que lo coloque, me dice, en fuente Britannic Bold, tamaño 22, color azul. Entonces marco el texto, me vengo a fuentes y voy a buscar la fuente Britannic. Ahí sale Britannic Bold, tamaño 22, color celeste, color azul, perdón. Entonces voy a cargar los colores, color azul. Bien, continuando con la grabación, nos dice cambiar a tamaño color azul y después nos dice el punto 4 que quitemos el relleno rojo de la celda. Entonces vamos a venir al Excel, estos dos puntitos que están al principio los voy a borrar, y nos dice que le quitemos el relleno rojo. Entonces me vengo al tarrito de pintura y le voy a poner sin relleno. Ok, luego continuando me dice ir a la hoja 2, copiar el texto que se encuentra en el cuadro y pegarlo en la celda de color naranja de la hoja 1. Entonces yo vengo acá, recuerden que tenemos varias hojas en Excel, y me dice que copie este texto. Lo voy a copiar. Y me dice que lo pegue en la celda naranja. Entonces voy a hacer clic y vengo acá, botón derecho, pegar. Ok. Luego me dice que el texto pegado, colocarlo en fuente Bankshift, tamaño 14, estilo cursiva. Entonces voy a venir acá, voy a seleccionarlo y voy a buscar la fuente Bankshift, que es esta. Bankshift. No sabría cómo se pronuncia bien. Bueno, y me dice en tamaño 14, estilo cursiva. Voy a poner acá tamaño 14, estilo cursiva. Y luego me dice quitar el relleno naranja de la celda al punto 7. Entonces voy a marcar la celda y voy a ponerle sin relleno. Ok, perfecto. Dame un segundito que esto no tendría que estar acá a los bordes. Y sin bordes. Perfecto. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos dice el siguiente punto. Dice: insertar a cada lado del título una estrella de color dorado de 1,5 centímetros de alto y 1,5 centímetros de ancho.
¿Cómo hago para insertar una estrella? Eso es insertando una forma. Voy a venir acá a la opción insertar y voy a buscar donde dice formas. Tenemos imágenes, imágenes en línea y acá tenemos que dice formas. Si yo hago clic deberían aparecer acá distintas estrellas. Si busco un poco más abajo, acá hay distintas estrellas. Ustedes pueden seleccionar la que quieran. Yo voy a seleccionar esta de 5 puntas. Voy a colocarla y me dice que la estrella tiene que medir 1,5 centímetros de alto y 1,5 de ancho. ¿Cómo ajusto el tamaño? Hago botón derecho, tamaño y propiedades, y ahí me va a salir de cuánto quiero que sea el alto, 1,5, y de cuánto quiero que sea el ancho, 1,5 también. Y le doy intro. Si yo esto lo ajusto, cierro acá, van a ver que la estrella se modificó, ¿verdad? Entonces, bueno, y me dice que tiene que ser de color dorado, entonces yo voy a hacer doble clic en la estrella y puedo hacerlo. Botón derecho y me vengo a formato de forma. Y acá donde dice relleno, puedo elegir el color con el que yo quiera trabajar. En este caso voy a hacer un dorado. Aunque dice naranja, pero es un dorado. Entonces voy a cerrar acá. Y me dice que lo coloque a ambos lados del título. Entonces voy a hacer la estrella por acá. Voy a copiarla. Y la voy a pegar por acá. Uy, se deformó la estrellita. No importa. Y la vamos a pegar aquí. Entonces ahí ya tenemos las dos estrellas colocadas. Ok. Bien. Volviendo a la guía. Nos dice, luego de insertar las estrellas, nos dice, punto 9. En la tabla principal que se muestra en el archivo, representa la cantidad de reproducciones por plataforma que ha tenido cada artista en el mes de julio de 2026. Quiere decir que toda esta tabla que nosotros vemos acá son la cantidad de reproducciones que ha tenido a nivel mundial un artista, por ejemplo Maroon 5, en las distintas plataformas. Entonces me está diciendo que en Spotify, Maroon 5 en el mes de julio se ha escuchado 47 mil millones de veces. En YouTube se ha escuchado 24.100 millones de veces. Y en Apple Music unas 8 mil millones de veces. Eso tener en cuenta es a nivel mundial. Entonces esto significa que hay un par de personas que lo han escuchado varias veces. No sabemos bien si estos números son exactos o no, pero vamos a creer que sí. Esto es, no sabemos si es al mes de julio total o toda la suma del año. Es lo de menos. Entonces, bueno, nos pide el punto que realicemos la suma para saber el total de las reproducciones por artista en el mes de julio. Entonces vamos a hacer el total, nos pide que sumemos cada uno de estos. Entonces vamos a hacer igual y vamos a sumar lo que se escuchó en Spotify, más lo que se escuchó en YouTube, más lo que se escuchó en Apple Music. Y le doy intro. Y me dice que, por ejemplo, Daddy Yankee se escuchó un total de 108.400 millones de veces. Se han escuchado las canciones. Se ve que el mundo estuvo muy pendiente escuchando a ese artista. Esto puede ser, no significa que han escuchado un solo tema, pueden haber estado escuchando distintos temas. Y tenemos que hacer lo mismo para cada cuenta. No vamos a hacer repetir la cuenta todo el tiempo, sino que vamos a venir acá y vamos a irnos a la esquina donde aparece este cuadradito verde. Cuando aparecen más negritos, recuerden que podemos completar de esta forma las celdas, ¿sí? Y hacer la suma de todas las reproducciones de los artistas. Perfecto. Volviendo al punto. Luego nos dice, al costado de la tabla principal aparece una tabla de tamaño pequeña, una tabla pequeña indicando cuánto ganan los artistas por las reproducciones en dicha plataforma, usando las herramientas copiar formato. Copia el formato en que se encuentra cada plataforma en la tabla principal y pégalo a la tabla más pequeña, haciendo que el título de cada plataforma se vea igual. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que quiero que esto acá donde dice Apple Music se vea igual que el Apple Music de acá, el que dice YouTube se vea igual que este, y el que dice Spotify se ve igual que este. ¿Cómo voy a hacerlo? Por ejemplo, voy a ir a Apple Music. Voy a hacer clic,
voy a venirme al pincel donde dice copiar formato y voy a venirme acá y marcar la celda que dice Apple Music. Y vieron, se copia igual. Luego voy a la que dice YouTube, voy a copiar su formato y lo voy a pegar acá. Y en la que dice Spotify voy a copiar su formato y lo voy a pegar acá. Y luego vamos a hacer, por ejemplo, en esto que dice, vamos a usar el mismo formato para esta parte de la tabla y que quede prolijo. Entonces, bien, nos dicen que ahí ya quedaría la tabla. Bien. Luego nos dice el punto 11. Tenemos un texto que dice: uso de datos, uso de una celda como referencia fija. Dice, ¿qué es una referencia fija en Excel? Una referencia fija, también llamada referencia absoluta, es un tipo de referencia en Excel que permanece sin cambios cuando una fórmula se copia o se arrastra a otras celdas. Para fijar una referencia se utiliza el símbolo de pesos delante de la letra o de la columna I o del número de la fila. Ahí vamos a explicar qué es lo que dice. Utilizando la información de la segunda tabla, usar estos valores como referencia fija, calcula usando Excel las ganancias que ha obtenido cada artista en el mes de julio. Entonces me dice que, usando la información de la segunda tabla que vimos recién, calculemos cuánta ganancia tiene un artista en el mes de julio, teniendo en cuenta que estos valores tienen que ser con referencia fija. Y nos dice que la fórmula de ganancia es la siguiente. Vamos a marcarla acá para que quede más prolijo. Nos dice que es reproducciones en Spotify por lo que le pagan en Spotify, más las reproducciones de YouTube por lo que le pagan en YouTube, más las reproducciones de Apple Music por lo que le pagan en Apple. Y nos dice que el signo peso va antes de la letra y antes del número de cada celda. Ejemplo, peso J, peso 9. Entonces vamos a venirnos acá. ¿Y qué es lo que significa esto? La cuenta que tenemos que hacer es la siguiente. Dice que hagamos lo que cobran en Spotify por... dice que hagamos la cuenta, dice que sea. Tenemos que ser igual y nos dice lo que cobran en Spotify por las reproducciones de Spotify por lo que le pagan en Spotify más las reproducciones en YouTube por lo que le pagan en YouTube más las reproducciones en Apple Music por lo que le pagan en Apple Music. Recuerden que el por es con el asterisco, ¿sí? Si cerramos, podemos hacer la cuenta y vamos a decir, ok, perfecto, tenemos acá los valores de la cuenta. Pero si yo arrastro, me van a aparecer ceros. ¿Por qué aparecen estos ceros? Porque la tabla se va moviendo en la referencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no ocurra? Colocarlo del signo peso, que es lo que salía en el cartel. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona así. Vamos a hacer igual. Vamos a poner lo que cobran en Spotify, las reproducciones en Spotify, que son ese valor, por. Y voy a buscar cuál es la celda donde yo tengo el valor de Spotify. Me dice que es en la columna J. Entonces voy a poner el signo peso, la letra J, que pertenece a esta columna, ¿sí? Voy a poner de vuelta el valor peso y voy a buscar en qué columna, en qué fila está, que sería J11. Y entonces ustedes ven, ahí se marcó la celda. Está escrito. Lo mismo nada más que poner un símbolo de peso. Más, abrimos paréntesis de vuelta, la cantidad de reproducciones en YouTube por símbolo de pesos. YouTube está en la columna J, también lo que le pagan en YouTube, en la fila 10. Cerramos el paréntesis, más paréntesis, las reproducciones en Apple Music por signo de peso, J, signo de peso, fila 9 es en este caso, que es lo que pagan en Apple Music. Si ustedes ven, se seleccionaron acá las distintas celdas que yo estuve trabajando, están seleccionadas nada más que con los signos de pesos. ¿Esto qué significa? Que no importa hacia dónde yo vaya a arrastrar la cuenta, se va a mantener con los mismos valores, se va a estar multiplicando y no se va a mover. Entonces yo ahora hago esto y arrastro hacia abajo
Y al soltar, la cuenta se realizó completamente. Y van a ver que hay artistas que cobran bastante parecido. Así que bueno. Bien, continuando con el siguiente punto, que ya resolvimos el punto 11. Eso es, así como vieron recién, es como se realiza las celdas con referencia. Es colocando el signo de pesos y es para evitar que se mueva con lo que estamos trabajando. Después dice, punto 12. Marcar en la tabla principal todos los bordes y luego marcar los bordes externos o exterior en grueso. Entonces, esta es la tabla principal. Vamos a marcar, la tabla. Vamos a seleccionar toda la tabla. Y vamos a ir acá a la opción de todos los bordes, es lo que nos pide primero. Y después nos dice que pongamos el borde exterior grueso o borde externo grueso. Entonces vamos a poner borde exterior grueso. Y entonces, como ven, se ven las líneas de adentro más finas y luego las otras. Y dice que hagamos lo mismo. Después nos pide hacer, punto 13, hacer lo mismo en la tabla secundaria. La tabla secundaria es esta. Entonces vamos a hacer todos los bordes y borde exterior grueso. Y la tabla quedó así prolijamente bien hecha. Bien, luego tenemos el punto 14, que es el punto quizás más complicado. Dice, realizar un gráfico de barra horizontal en el que se observen las reproducciones totales de cada artista. Ajusta el tamaño del gráfico hasta que se vea el nombre de cada artista. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a marcar el artista, los artistas con los que vamos a trabajar, los seleccionamos y apretamos la tecla control que está a la izquierda abajo de su teclado y vamos a marcar el total de reproducciones, ¿sí? Entonces vamos a marcar así y nos van a quedar estas dos celdas marcadas. Luego nos vamos a ir a insertar y vamos a ir a la parte donde dice gráficos. Y acá van a salir gráficos recomendados. En nuestro caso vamos a ir a los gráficos de columnas o gráficos de barra. Y yo voy a buscar uno que me dice gráfico de barra en 2D o en 3D. Yo en mi caso prefiero que sea el en 3D porque me gusta más, se ve más bonito. Y ahí sale el gráfico. Y acá vamos a poner, volvemos acá, disculpen, insertar gráficos, gráfico tridimensional. Perfecto, y ahí quedó nuestro gráfico. ¿Qué pasa? Nos dice que ajustemos el tamaño porque si ven solamente nos aparecen 3, 6, 9 artistas y tenemos 25 artistas en nuestra tabla. Entonces vamos a venir a acomodar la tabla acá un poco y la vamos a agrandar estirándola desde acá. ¿Sí? Vamos a estirarla hasta que aparezcan todos los artistas con los cuales queremos trabajar. Cada vez que ustedes trabajen con los gráficos, van a poder agrandar los tamaños de las letras, los tamaños de las fuentes, de esta forma. Pueden trabajar y acomodarlo de una forma que quede un poquito más prolijo. Ahí se me fue un poquito de las manos, disculpenme un segundo, voy a achicarlo. Voy a achicarlo un poco más. En Excel, a la derecha de nuestros gráficos, nos salen distintas opciones. Nos salen elementos de gráficos, nos sale un pincel, que es estilo gráfico, y luego nos sale filtros de gráficos, que es para modificar los puntos de referencia. Bueno, ustedes van a ver que yo al agrandar el gráfico, me sale que ya puedo modificar todo esto. Si yo quiero modificar la fuente, me vengo acá a inicio y lo agrando un poco más para que se vea mejor. ¿Sí? Vamos a achicarlo ahí para que se vea bien. Y ahí cada uno de los artistas está con su respectivo punto en el gráfico. Entonces vamos a hacer que esto se agrande un poquito más. Y ahí lo vamos a estirar para que se vea más prolijo. Perfecto. Bien. Luego el punto, eso es el punto 14, que es lo que ya hicimos. Punto 15 dice, utilizando la herramienta, la opción de elementos gráficos, agregar la opción etiqueta de datos. Vamos a venir acá, vamos a irnos a la derecha del gráfico, vamos a hacer clic y nos sale opciones elementos de gráfico o opción estilo gráfico. Entonces nos venimos a elementos de gráfico.
y nos dice que pongamos el que dice etiqueta de datos, que sería este. ¿Qué es lo que me está mostrando? Me muestra en cada uno de los gráficos de las barras cuántas son las reproducciones totales. ¿Por qué motivo? Yo tengo acá una referencia, pero si yo quiero saber el valor exacto de reproducciones, hago así. Entonces luego viene y me dice, siguiente punto, utilizando la opción, haciendo clic, doble clic en una barra del gráfico, yendo a la opción de relleno, cambio el color de esta. ¿Qué sería esto? Sería, yo voy a venirme acá, voy a trabajar con la primera barrita. Esta es una barra. Entonces hago doble clic en esa barra y me sale acá la opción de relleno. Entonces voy a venir acá y voy a cambiar el color, por ejemplo, por un naranja. No, eso no es, discúlpenme. Volvemos para atrás. Vamos a cambiarlo por un naranja, a ver si sale. Cambio toda la barra, disculpen. Vamos a trabajar. Vamos a tener que hacer un poco de zoom para trabajar esto, porque vamos a trabajar barra por barra, ¿sí? Entonces ahora sí, debería salirme una barrita. Entonces, luego me dice que realice esta opción. Me dice, haga lo mismo. Un segundo. Me dice, haga lo mismo dando un color diferente a los artistas para diferenciarlos. Vamos a tener que hacerlo con cada barra esto. Entonces vamos a venir acá y vamos a seleccionar y vamos a poner el color azul. A Bad Bunny le vamos a poner un color violeta. Y así sucesivamente. Vamos a ir cambiando los distintos colores. Color de relleno. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ir trabajando con cada una de las barras. Vamos a ir cambiando los colores. ¿Para qué hacemos esto? Para que se pueda diferenciar cada artista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Justin Bieber vamos a poner el rojo. Y así sucesivamente. Cuando ustedes se le acaben los colores, saben que si ustedes se vienen acá a más colores pueden encontrar más. Y van buscando el que ustedes quieran específicamente. O si no, pueden empezar a repetir los colores que ya tienen utilizados para que se diferencie de lo que ya está hecho. La idea sería es que no sé si pueden evitar repetir los colores, genial. Pero si ustedes dicen, profe, no quiero otro color distinto, bueno, perfecto. Lo que van a hacer es evitar que se repitan los colores pegados, cosa que yo pueda diferenciar a cada artista en qué grado está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me vengo acá y voy a poner este en un verdecito más clarito, un poquito más oscurito, ese verde. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando con más colores. Me voy a venir a este amarillito, que parece más un verde oliva. Y así vamos a hacer eso con cada uno de los artistas con los que estamos trabajando, ¿sí? Van a hacer eso hasta completar cada uno de los artistas. Es 25 veces tenemos que hacerlo, chicos. A decir, profe, qué molesto. Sí, el profe es un poco molesto, pero la idea es que ustedes puedan aprender a hacerlo y modificar cada gráfico uno por uno. Este, por ejemplo, lo vamos a dejar en el color que está. Y así sucesivamente hasta completar los 25 artistas, ¿sí? Bien, esto ustedes van a continuar uno por uno. Ya que estamos, vamos a terminarlo con todos. Vamos a venir acá, color azul tenso. Vamos a poner este con un verde. Vieron, hay colores que se me están repitiendo, pero no hay problema porque se diferencian cuando yo lo veo alejado a cada uno. Vamos a dejar este en... Y este vamos a ponerle en un rojo. Entonces cuando yo me alejo del gráfico un poco, voy a poder verlo así y se ve el artista y el valor que tiene. Bueno, perfecto. A ver, continuamos con el siguiente punto. Esto no se asusten que les aparezcan los numerales, significa que tienen que acercarse un poquito más para trabajar. Bien, continuando con el trabajo. Me preocupaba que esto tenía la grabación. Bien. Continuando con el trabajo, luego nos dice, haciendo doble clic, haga lo mismo en todos los puntos. Bien, luego nos dice, elija dos artistas y realice para cada uno una tabla en la que se pueda observar las reproducciones en la plataforma. Y pone un ejemplo acá, por ejemplo, el de Eminem. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a copiar primero la parte de acá que dice artistas y vamos a también seleccionar la parte de las tres plataformas, Spotify, YouTube y Apple Music. Vamos a hacer botón derecho, copiar y vamos a bajar acá y vamos a pegarlo. Y se pega tal cual está, ¿vieron? Pero vamos a buscar distintos artistas. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner a Billie Eilish. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí abajo. Y me dice que haga eso con dos artistas, tengo que hacerlo. Entonces voy a hacerlo con otro artista más. Voy a venir, voy a copiar acá. Dice que haga esta tabla dos veces que la haga. Copiar. Voy a pegarla en otra celdita para que esté diferente. Y vamos a hacerlo con Ed Sheeran, pongamos. Copiar. Y lo vamos a pegar acá. Perfecto. Entonces ahora vamos a venir al siguiente punto, que es el punto 19. Dice, para cada artista con la tabla que realice un gráfico circular. Entonces, vamos un segundo. Bueno, continuando con el trabajo. Ahora sí, dice, para cada artista realiza un gráfico circular utilizando los datos de las tablas creadas para ellos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice que con estas tablas creemos un gráfico circular. Entonces voy a marcar la tabla, voy a marcarla y voy a buscar donde dice insertar gráficos y voy a buscar el gráfico circular, que a mí me gusta el gráfico circular 3D, es el que me gusta. Voy a usar este, ¿sí? Bien. Dice que, bueno, luego nos dice, después de realizar el gráfico circular, vamos a hacer, ya hicimos el de Billie Eilish y voy a crear también el de Ed Sheeran. Entonces, a ver, lo creo acá y selecciono los datos. ¿Cómo se hace? Selecciono los datos de toda la tabla que voy a usar, insertar gráficos y también gráfico de barra. Entonces, lo voy a mover al gráfico de Ed Sheeran para acá para que quede como a mí me gusta. Y voy a ver qué me dice el siguiente punto. Me dice, en la opción estilo de gráfico, selecciona el estilo que más le guste. Si yo hago clic en el gráfico, me vengo, aparece como un pincelito, dice estilo de gráfico. Y acá aparecen distintas opciones, ¿vieron? Que van modificando el gráfico que yo tengo. A ver, me voy a mover un poquito. Me sale el gráfico como yo lo tengo, si yo quiero que se vea oscuro, si yo quiero que se vea como con un efecto de bordes como si fuera un glaseado de chocolate, si yo quiero que sea completamente rectangular, si yo quiero que se vea de más arriba. Yo en mi caso, a mí me encanta este formato en negro. Me encanta ese formato. Entonces voy a usar ese formato. Y lo voy a usar para los dos. Entonces voy a buscar acá el formato tridimensional en negro. Estilo negro. Perfecto. Bien. Ahora luego me dice, modifique los colores de relleno del gráfico, en el gráfico para que sean representativos a los colores de cada plataforma. ¿Qué significa lo que me está pidiendo, profe? Me van a preguntar ustedes. Bien. ¿Qué es lo que sería? Voy a agarrar el gráfico y por ejemplo acá está la parte que dice Apple Music. Está en gris. Es el color que representa Apple. Entonces no me molesta. Pero Spotify, el color que lo representa es verde. Entonces voy a hacer doble clic en la porción de Spotify y le voy a cambiar el color de relleno por un color verde. ¿Vieron que se modifica? Y en la parte que dice YouTube se lo voy a cambiar por un color rojo. Y ahí quedó. ¿Vieron? Perfecto. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Voy a hacer que la parte que hice YouTube, dice Spotify, quede en un color verde intenso y la parte que hizo YouTube quede en un color rojo intenso. Y ahí quedó el gráfico, perfecto. Y luego el siguiente punto dice, en la opción de elementos de gráfico agregue las etiquetas de datos en el extremo interno. Entonces vamos a venir acá al gráfico y vamos a ver donde dice opciones de gráficos o elementos de gráfico, etiqueta de datos, nos dice. Y si yo vengo acá a etiqueta de datos, me aparece una flechita al costado. Voy a poner extremo interno. Y me significa que
me van a aparecer los valores del gráfico como yo quiero que queden. Luego hago lo mismo acá, elementos de gráfico y hacer extremo interno. Interno, y a ver acá, puse extremo interno, extremo externo, a ver. Extremo interno, ahora sí. Ahí quedó el gráfico y me va a salir las reproducciones en cada una de las plataformas. Bien, y luego el siguiente punto me dice guardar el documento Excel y entregarlo en tiempo y forma en la plataforma. Así que con esto ya estaría terminada nuestra tarea.